Ok, me da mucho gusto verlos, ver cómo en las oraciones, en su participación y en varias cosas así, se nota mucho cómo van creciendo, leen, cómo participan, cómo ven a veces los puntos de vista de la clase. Me da mucho gusto porque yo voy percibiendo el crecimiento que vamos teniendo. Y pues obviamente, pues es de rebote. Eso quiere decir que yo también estoy creciendo. Sí. Que se me está quitando lo feo que soy. Sí. Entonces, Seguro. así es. Entonces, pues vamos empezando la clase en Mateo 27, del 46 al 54. Aquí estaba narrando sobre la muerte del Señor Jesucristo. Y ciertamente el centurión y los guardas pues estaban guardando el cuerpo del Señor Jesucristo ahí en la cruz. Esto era lo que yo no, como que me hice bolas o no lo expliqué bien, pero quiero que quede claro. Ahí en la cruz él lo estaba viendo. Como que la narración de Mateo en este momento se separa y hace un paréntesis, porque está hablando de las cosas que sucedieron en ese momento y de repente dice que este, en el 52 dice, y se abrieron los sepulcros y muchos de los cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, pero no está hablando del futuro ni está hablando en ese momento presente, porque estos que se levantan dicen, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección del Señor Jesucristo. O sea, estaba narrando que todos los hechos que estaban pasando en el momento de la crucifixión y después dice, pero en el temblor muchos de los sepulcros se abrieron y después de la resurrección del Señor Jesucristo, muchos se levantaron de esos templos y vinieron a la ciudad, de algo así dice, ¿no? Vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos, ¿no? Pero eso fue hasta el tercer día después de que el Señor Jesucristo había ya resucitado. Ese es el punto donde hemos estado peloteando el momento de un lado a otro y siento que nunca queda claro lo que les estoy diciendo, ¿no? Entonces espero que ahora sí haya quedado claro de que no está hablando de la resurrección de cuando Él venga y no está hablando de en el momento en que fue crucificado, sino hasta que Él resucita. ¿Ok? ¿Tienen dudas con... sí, Javis. Es que se puede decir que Juan así lo expresa, ¿no? Y por eso se entendió así, que en el momento en que se rasga el velo, muere el Señor Jesucristo, se abren los sepulcros y salen los que estaban dormidos y se levantan y todo. No da la explicación como Mateo. Entonces, estabas bien, o sea, no hay problema. El detalle es de que Mateo lo marca más a fondo. Dice, Sí, después de que resucitó el Señor Jesús, se levantaron y fueron a las ciudades. Ah, ok, ya lo aclara, vaya, es más clara la explicación. sí, y es que estábamos hablando, en aquel entonces no lo estábamos leyendo, sino que estábamos haciendo aclaraciones de que Ujú, todo lo que sucedía daba testimonio de que Cristo era el Mesías, ¿no? Lo decíamos, ujú. él se decía el Mesías, la gente que era sanada daba testimonio de que era el Mesías, se decía que él era la luz y el principio de Lucas, digo de Juan, dice que precisamente viene Juan el Bautista a dar testimonio de la luz, ¿no? De esta luz que era el Señor Jesucristo. Y decíamos que la gente que había sido preparada, como los que fueron resucitados y otros, habían sido preparados precisamente para dar testimonio de que Él era el Mesías, porque eran situaciones muy, muy, muy evidentes, ¿no? Fuertes, situaciones muy fuertes, al grado de que más adelante dicen todavía que cuando venga el Mesías va a hacer milagros más grandes que los que hace este, ¿no? Y decía el Señor Jesucristo también que, pues una de las maneras en que como daba testimonio Dios de él, pues era primeramente también que permitiéndole que él se dijese el Hijo de Dios y por otro lado que se permitiera
que cuando Dios mandaba las sanidades, Jesucristo mandaba la sanidad, Dios también avalara estas sanidades, ¿no? Porque sin el aval de Dios, ninguno de los milagros que hizo el Señor Jesucristo hubiesen podido haber sido hechos, y menos si Él se decía el Hijo de Dios y no fuera el Hijo de Dios, ¿no? Sí me expliqué, ¿verdad? Hasta ahí. Sí. Ok. Entonces platicábamos que todo esto daba testimonio, y cuando estábamos platicando de eso, pues estábamos platicando precisamente de que cuando el Señor Jesucristo muere, pues ellos salen de las tumbas, ¿no? En el temblor. Pero no es lo que dice la palabra, ya prestándole un poquito más de atención, ¿no? Sino que en el temblor se abren las tumbas, y cuando resucita el Señor Jesucristo, entonces ellos salen de las tumbas y después vienen a la Santa Ciudad. Ok, nada más era aclararles ese punto que ha quedado no muy claro a mi gusto, no había quedado muy claro en las anteriores clases, ¿no? Fíjense, en Juan capítulo 7 hemos estado viendo muchísimas cosas muy padres, como todo esto que decíamos, de que todo estaba preparado para que Jesucristo fuese dando testimonio de que Él era el Hijo de Dios, y que Dios había preparado todo para que todos los que daban testimonio diesen testimonio de que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías, y todas las cosas se iban dando con un testimonio muy fuerte para que la gente pudiera creer en que Él efectivamente era el Mesías, ¿no? Muchas de las gentes sabían que Él era el Mesías, veíamos que la gente buscaba tocar sus ropas para poder ser sana, y detalles por el estilo, ¿no? Que han sido muy, muy interesantes, porque vimos que todo estaba hilado, todo estaba unido para este testimonio del Mesías. Y aquí, en lo único que quiero comentarles es que en el 7, del 37 al 39, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, ¿no? Diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero lo más importante es lo que dice el versículo 39. O sea, el Señor Jesucristo está diciendo esto, pero en el 39 viene la aclaración y dice: esto lo dijo de el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Se acuerdan que platicábamos de eso, de que qué era lo que Jesucristo predicaba? Porque dice en los capítulos anteriores que vimos, decían que Jesucristo predicaba, pero no Jesucristo, sino los que predicaban eran los apóstoles que estaban con Él. Entonces, ¿pero qué predicaban? Pues el arrepentimiento de obras, de malas obras, ¿no? Arrepentimiento de pecados, que era lo mismo, el bautismo que predicaba Juan el Bautista. Y decíamos que pues obviamente, porque como Cristo todavía no había sido glorificado, pues no podían predicar la salvación o un evangelio sobre la salvación en la sangre de Cristo, porque todavía no se había culminado, ¿no? Muy bien, entonces, pero lo importante es esto, que hemos platicado en muchas ocasiones que en la Biblia va hablando de unciones del Espíritu, como lo sucedió con David, como lo sucedió con Saúl, y varias situaciones así, ¿no? Como los profetas y cosas por el estilo. Y aquí dice que el Espíritu lo habían de recibir todos los que creyesen en el Señor Jesucristo, son los que van a recibir el Espíritu Santo. ¿Ok? Y eso es muy importante, porque es el centro de todo lo que hemos estado viendo, ¿no? Y lo que vamos a seguir viendo ahorita. Y esa parte me gusta mucho, y esa parte quería yo que la tuviéramos pues presente, que la avalemos, nos fortalezcamos con esa palabra, para que sigamos con ese conocimiento, con ese gozo, ¿no? De conocer a ciencia cierta cómo son las cosas que nos va narrando la Biblia. Entonces, ahora sí, empieza a leer, por favor, Javis,
Léete del 1 al 12 del capítulo 9 que vamos a empezar. Habíamos platicado entre las gentes que platicamos, perdón, que estaban predestinadas para dar testimonio del Señor Jesucristo. Estaba precisamente este ciego de nacimiento, que había como el que estaba en la fuente de, siempre se me olvida cómo se llama esa fuente, Bethesda, creo, o algo así. Tenía 38 años de estar padeciendo, ¿no? Y decíamos que todos ellos, muchos años, la de flujo tenía 12 años, la jorobada tenía 18 años, y así sucesivamente, o sea, gente que durante muchos años había padecido ataques de Satanás o estaban mal por alguna razón. Y en este caso vemos que le preguntan los discípulos si este ciego era ciego por pecado de él o de sus padres, y dice que no, que es para dar es para dar testimonio, ¿no? Entonces Ujú. dice, no es que pecó, dice en el 3, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y entonces dice el Señor Jesucristo, me es necesario, necesito hacer hacer las obras que el Padre me envió a hacer, ¿no? Y después dice, entre tanto que el día dura y la noche viene cuando nadie puede trabajar. Eh, y seguimos, dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. El Señor Jesucristo había venido diciendo que Él era la luz del mundo cuando empieza el libro de Juan. Sí, Alex, cuando empieza el libro de Juan, también dice que Él es la luz del mundo, que Él es el verbo, y después dice que Juan el Bautista viene a dar testimonio de esto, que Él es la luz, y aquí lo vuelve a confirmar otra vez, ¿no? Y creo que en el 8 hace una referencia del 8:12, donde también el mismo Señor Jesucristo dice que Él es la luz del mundo, ¿no? Sí, Alex, dime. Sí, mire, yo lo que veo en todos estos versículos que se han estado leyendo es que lo que el Señor quiere decirnos a lo mejor es que necesita, que quiere ser copartícipe con nosotros, ¿no? Con sus milagros, ¿sí? Porque le dice, ve y te lavas, ¿no? O sea, es el ir a lavarse al Ah, estanque, sí, estanque. de, pues eso no es sobrenatural, digamos, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que en muchos de los versículos habla de que necesita, bueno, quiere que nosotros hagamos eso, ¿no? Que trabajemos en ese milagro, ¿no? Porque a veces a mucha gente agarra y, es que hay que orar y hay que orar y hay que orar. Bueno, sí, pero también tenemos que hacer a nosotros algo natural para que el Señor ponga eso, lo sobrenatural, ¿no? Sí. De que veamos las cosas, ¿no? Y yo lo veo con el ejemplo a lo mejor de mi jefe, con su bebé, dices tú, híjole, ¿por qué le está pasando eso, no? O sea, yo sé que no han hecho, Nada digamos, malo. algo, no sé, o sea, yo digo, ¿por qué? ¿No? Pero ellos están haciendo lo natural y el Señor tiene que trabajar y para la gloria de Él, ¿no? Yo, como le digo, pues yo lo que puedo hacer es orar por ustedes y por la niña y, y esa es mi chamba, ¿no? Y eso es lo que yo tengo que hacer. Y veremos qué es lo que pasa, ¿no? Pero yo veo mucho en esos ejemplos que pone el Señor de que hay cosas que tenemos nosotros que hacer. No nada más sentarnos y pedir y pedir y pedir y pedir, sino también hacer cosas, ¿no? Con un trabajo, con cualquier cosa que nosotros queramos, a lo mejor que el Señor nos responda, tenemos con nosotros que hacer algo natural para que Él pueda poner lo sobrenatural, ¿no? A veces la respuesta, volvemos a lo mismo, la respuesta no es la que queremos nosotros, sino la que el Señor dice, ¿no? Porque a lo mejor decimos, yo quiero un coche, entonces voy a trabajar mucho, voy a trabajar mucho. Te vas a decir, bueno, ¿para qué quieres un coche, no? Entonces, sí tenemos que ser conscientes de lo que estamos pidiendo y para qué lo que
qué es lo que realmente queremos, ¿no? Porque a veces pedimos cosas materiales y pensamos que el Señor tiene que obrar porque pues, nos estamos haciendo las cosas bien, pero queremos cosas materiales para nosotros, ¿no? Nunca decimos, ¿sabes qué es? Tenemos que, nuestra intención siempre es dar, ofrecernos, ayudar a la demás gente. Y entonces yo veo, digo, yo veo en los versículos que he leído eso, ¿no? Que hay acciones que son naturales para que, como que tenemos que ser copartícipes con Él, ¿no? Él dice el Señor, bueno, yo quiero que también hagan algo ustedes, ¿no? Para que yo pueda poner y pueda trabajar sobre de eso, ¿no? Por eso se llama sobrenatural, sobre algo natural. Nada más era eso un comentario. No sé si esté bien, ¿no? Pero No, yo creo que quedó bastante claro. Sí, digamos que si el ciego no hubiese ido, no hubiese obedecido, tomar acción, ir y lavarse en eso de Siloé, ¿cómo que era? En el estanque de Siloé. Si no va al estanque de Siloé y se lava, porque hubiese dudado por lo que fuese, pues no se hubiera sanado, ¿no? sí. No, y luego a veces pensamos en el lugar, ¿no? ¿No? A lo mejor pensamos, es que ese pozo, ese Es un cosa, estanque con patos, ¿no? pues, lo adoramos le hacemos una iglesia ahí cerquitas y convertimos la cosa en algo, en un Dios, digamos, ¿no? O en algo a qué adorar. O el pensar de que esa cosa es lo milagroso, no lo que hizo Dios, ¿no? Eso es Sí. lo que usamos. Mm. Sí, y bueno, yo creo que como tú dices, ¿qué accionaría, qué haría que nosotros accionáramos? Pues obviamente el hecho de tener la fe. Ujú, exacto. ¿Por qué recurrimos a Dios? Pues porque tenemos fe. El chiste es lo que decimos, ¿no? Ok, yo tengo fe, pero ¿qué tan madura es mi fe? Mi fe es, como tú dices, de pedir, pero sentarme a esperar a que me llegue, o mi fe es Mm. de pedir y buscar la Y dirección de accionar. Dios para accionar, ¿no? Para llevar a cabo lo que el Señor me está dejando ver. Y pedirle al Señor o sea, estás haciendo tu petición, pero por otro lado, obviamente, pues tienes que pedirle que si tienes que accionar, pues que Él te muestre en qué momento tienes que accionar, ¿no? Y a lo mejor el Como, milagro, como por ejemplo la gente que a veces dice que el Señor lo llama para ir de misionero ¿no? y acto seguido la mayoría de ellos piden que el Señor les empiece a mostrar cómo es que se van a ir de misioneros, si es que realmente está dentro de su voluntad. Ujú. Y yo creo que y así, habría un sinfín de ejemplos, ¿no? Sí. Y digo, a lo mejor el milagro sería, o el milagro es la acción que de nosotros hacemos, ¿no? Para tener esa fe, como dices, de orar y orar y No, orar, o no, hacernos, digamos, ciertos hábitos para las cosas, ¿no? no, a veces no se trata de hábitos, a veces se trata de nada más accionar, como No yo te para, decía, estar en obediencia, saber lo que, no para es la lo que hacemos, pero depende de la madurez ujú, del que está pidiendo ujú, para saber cómo debe de accionar, pero también el hecho de pedirle a Dios en el momento en que Él te muestra qué es lo que tienes que hacer, por supuesto que tu parte es la natural y por supuesto que estamos esperando de Dios cualquier respuesta que sea ante cualquier cosa es ya lo sobrenatural de Dios. Porque podría ser, a veces salimos a la calle y pedimos o vamos de viaje, nos ha pasado cuando vamos al viaje misionero, oramos para que el Señor nos guarde en el camino, ¿no? Y llegamos con bien, pero así como llegamos con bien, pudo haber pasado cualquier cosa que no nos dimos cuenta y pudimos no haber llegado. Entonces, eso no quiere decir que por no ser algo así espectacular, no deje de ser la mano de Dios en nuestras vidas
haciendo una acción sobrenatural. Reconocer que, híjole, es que es un tema muy extenso. Reconocer que Dios hace constantemente cosas sobrenaturales en nuestra vida Ya el hecho es de algo también de madurez. Muchas veces oro yo, por ejemplo, por los alimentos, estando en misiones o donde sea, con mis hermanas, cuando vamos a desayunar o cosas así. Y de verdad que digo, somos, ¿cuántos? Creo que 1.800 millones de habitantes en el mundo y, y no todos tienen comida todos los días en su mesa. sí, exacto. Y luego nos acostumbramos a ese tipo de cosas, a que salimos a la calle simplemente al hecho de tener internet. Ahora que fuimos a las misiones, no todas las rancherías tienen internet, ni siquiera la iglesia del hermano a donde estuvimos, allá en Tamaulipas. Fue En San, ¿En San Pablo o en dónde? En San Pablo en San Pablo no había nada, No, pero no no había. estuvimos durmiendo y demás. En Tula. En Tula. Tula, no, en la iglesia de Tula no hay internet, no tenían internet, entonces estamos acostumbrados a que toda la facilidad que tenemos en nuestra vida la damos por hecho, y sin embargo, el Señor que está en control de nuestras vidas, de verdad que nos tiene en una situación privilegiada. Bueno, Y no por nada eso más lo bueno. aquí, es en todo el mundo, es en todo el mundo. Y es lo que digo, tenemos que reconocer que el Señor realmente actúa en todas las cosas. Es lo que te les digo, ¿no? Hay tantas cosas en las que el Señor actúa en forma sobrenatural en nuestras vidas que a veces no nos damos cuenta, no alcanzamos no lo estamos contemplando todos los días. Así es. Sí, tienes razón, Alex. Para todo esto tienes razón. Sí, así fue. El ciego va y se lava los ojos en el estanque de Siloé. Sí lo es. Y entonces estábamos viendo que dice más adelante, ya por el 9, ¿no? Dice, desde el 8, dice, entonces los vecinos y los que le habían visto desde que habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy, yo mero, ahora veo, bien contento, ¿no? Haciendo fiesta todos los días, porque ya veía. Ciego de nacimiento, no conocía los colores, no dimensionaba nada. Y entonces, ¿cómo fueron abiertos sus ojos? Le decían, ¿no? Después dice en el 11, y aquel hombre que se llamaba, dice, respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, perdón, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Así de simple. Lo que había pasado, no más, no menos. Y entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él les decía, no sé. ¿Por qué? Porque pues él nunca lo vio. Ya me estoy explicando, ¿no? Decía la Biblia en Juan que el Señor conocía todo de todos, cómo somos, qué hacemos, qué pensamos, cómo es nuestra vida en lo público, cómo es nuestra vida en lo oculto, todo lo conocía el Señor Jesucristo, de todos. Y entonces cuando lo ve a él, pues le dice, no, vamos al principio, le dice, a pesar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos que quién había pecado, ¿no? Y entonces el Señor les dice que era necesario
hacer las obras, fíjense, aquí entre comillas, el Señor les está diciendo que le es necesario hacer las obras que ya estaban predestinadas desde antes de la fundación del mundo. Este ciego, así como el Señor conoce cada uno de nuestros cabellos, este ciego ya estaba predestinado para dar gloria, de la que veníamos platicando, para dar gloria a través de esa sanidad, dar gloria de que Él, el Señor Jesucristo, era efectivamente el Mesías, el enviado de Dios, el Hijo de Dios. Y entonces, esto que veníamos platicando, aquí se estructura completamente. Y entonces le dice, ¿no? Dicho, una vez que termine el Señor Jesucristo de explicarle a sus discípulos, pues escupe en tierra, le pone lodo y etcétera, etcétera. Y él ve, ¿no? Le dice, ve y lávate, para que veas. Como decía Alejandro, él obedece, va, se lava y recobra la vista. Después le dicen, bueno, ¿y quién te sanó? Pues no sé, dice, solamente sé que que se dice Jesús, vino, me puso lodo y vi, ¿no? Juan capítulo 9, del verso 13. Sí, del 13 al 22. Voy a ir por partes porque está padre todo. O sea, a mí me divierte. Yo no sé por qué últimamente todo lo que hace el Señor Jesucristo me divierte. Lo veo ahora desde una perspectiva como que ya era demasiado obvio, ¿no? Que el Señor Jesucristo se decía el Mesías, Obvio. conocían como Mesías y demás. Y la vez pasada decíamos, ¿no? Que parecía mentira, pero al Señor Jesucristo le gustaba como que para dar que hablar, como que para que se cumpliese la palabra y demás, siempre andar sanando en día de reposo. Entonces decía, no les gusta a los fariseos, pues voy a sanar en día de reposo, ¿no? Y tiró por viaje a los fariseos, no, es que no puede ser de Dios porque sana en día de reposo, ¿no? Y eso es a mí me da mucha gracia. Les decía yo que parecía que el Señor Jesucristo parecía que buscaba, a ver, todos los que quieran ser sanados, vengan en día de reposo, porque es ahorita cuando vamos a hacer las sanidades, ¿no? Por lo menos las más significativas. Había muchas sanidades, porque la misma Biblia nos decía que la gente sanaba al tocar sus prendas, por eso se atiborraban cuando él llegaba para ser sanos, ¿no? Y todos ya sabían o la mayoría sabían que él se decía el Mesías, el Hijo de Dios, lo que ellos habían estado esperando durante muchos años, y dicho por los profetas, ¿no? Por eso se daban los diferentes testimonios y cosas por el estilo. Y decíamos, ¿no? Que el ignorar que Cristo había nacido en Belén, el saber de que él se decía, ahí siempre confundo Galileo, ¿no? Entonces, y se suponía que nadie iba a saber de dónde iba a venir el Mesías, y ellos conocían a su familia, y pues se suponía que él era el Hijo de Dios, aparentemente no debería tener más hermanos. Y todos esos tipos de detalles es lo que iba dando ceguera espiritual a la gente, de tal manera que muchos de ellos, pues como los fariseos, como los escribas, como los mismos sacerdotes que se decían doctores de la ley, en un momento dado, pues no podían reconocer que él fuese el Mesías, ¿no? Porque pues no coincidía lo que estaba profetizado con lo que estaban ellos viviendo en persona. Al menos, aparentemente, así parecía. Válgase la redundancia. Entonces, eh, llevan ante los fariseos a este ciego, ¿no? Y pues aquí hace mención de que pues había sido día de reposo cuando Jesús le había puesto lodo y le había abierto los ojos a este ciego. Y entonces le vuelven a preguntar, o sea, ya le habían preguntado antes, pero lo llevan y le vuelven a preguntar, pero ya delante de los fariseos, ¿no? Dice, pues volvieron pues a preguntarle también también los fariseos, cómo había recibido la vista. Y él les dijo,
me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces, algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios, ¿no? Otra vez lo que decíamos, no procede de Dios, porque dice, porque no guarda el día de reposo. Y otros decían, entonces, si no es un hombre de Dios, ¿cómo puede un hombre pecador hacer este tipo de señales? Y entonces, pues había disensión entre ellos, por lo mismo, porque unos reconocían que solamente cuando hablábamos del testimonio que daba Dios sobre Jesucristo, decíamos que parte de ese testimonio era que Dios permitía que Jesucristo estuviese haciendo los milagros que hacía, porque sin la voluntad de Dios, pues todos sabían que no se podían hacer milagros. Y entonces ahí había una discusión entre ellos, ¿no? Los que eran muy legalistas decían que no podía ser de Dios porque no cumplía con el día de reposo, ¿no? Entonces, dice aquí, le preguntan otra vez al ciego, le dicen, ¿y qué dices tú del que te abrió los ojos? Y entonces, dice el ciego, pues yo creo que es profeta, ¿no? Y le dicen, pero los judíos no creían que él había sido ciego, que había recibido la vista hasta que llamaron a sus padres de que había recibido la vista. Es muy fácil, ¿no? O sea, esta parte nada más es como que ellos dudaban, pero había mucha gente que ya le conocía que él había sido ciego de nacimiento, lo vimos antes, y aquí le dicen, bueno, es que no, a lo mejor te equivocaste o cosas así, ¿no? A ver, traigan a los padres del que era ciego de nacimiento y llevan a sus padres y entonces ellos ya creen. Y entonces dice más adelante en el 18, no, perdón, en el 19 dice, y entonces pues agarran y le preguntan a los padres del ciego, ¿no? Le dicen, ¿es este su hijo? Y dicen ustedes que ha nacido ciego, ¿cómo pues es que ve ahora? Y entonces sus padres les responden y les dicen, ¿no? Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Dicen, pero ¿cómo ve ahora? Pues no lo sabemos. ¿O quién le ha abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Él ya tiene edad. Se suponía que ya era mayor de 20 años. Pregúntala a él. Y, y entonces, pues él hablará, pues por sí mismo, ¿no? Él dará testimonio por sí mismo de qué fue lo que pasó. Porque pues obviamente ellos no estaban ahí y demás, pero entonces en el 22 ya viene la aclaración, por eso le pedí a Alex que leyera hasta el 22, porque en el 22 yo creo que sus padres sí sabían que había sido el Señor Jesucristo, sí sabían que era Jesús y que se decía Mesías, el Mesías, porque precisamente ya tanta gente conocía que Él era el Mesías, Él se decía el Mesías, se hablaba de que eran los milagros del Mesías, de tal manera que ya hasta habían restricciones, amenazas hacia el pueblo para que nadie dijese que él era el Mesías, porque de lo contrario pues iba a ser excluido de la iglesia, ¿no? Entonces dice el 22, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno contestase que Jesús era el Mesías, fuese expulsado de la sinagoga. Es un versículo muy importante. Sí. Todo Juan y todos los evangelios, cuando los vemos a detalle, vemos que el Señor Jesucristo siempre les decía que Él era el Mesías, que Él era el Mesías, que Él era el Mesías. O sea, no había otra manera de explicárselo. Y sin embargo, no le creían, ¿no? Por su misma dureza de corazón. Pero bueno, y este es un versículo muy importante porque aquí ya hacen mención de que habían acordado, ¿no? Todos los judíos que si alguien decía que Cristo era el Mesías, pues que entonces no lo iban a volver a dejar entrar a la sinagoga, ¿no? No lo iban a volver a dejar entrar a la iglesia. Y después dice, por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Pregúntale a él.
Entonces, vuelven a llamar al ciego, ¿no? Y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. O sea, dale gracias a Dios de que Él te sanó, porque no fue este hombre el que te sanó, ¿no? Eso es lo que le estaban diciendo al ciego. Y le dicen, dice entonces el ciego, eh, si es pecador o no lo sé, una cosa sé, dice, que habiendo yo sido ciego, ahora veo, ¿no? O sea, si él era antes, si él es pecador, no lo sé, dice. Una cosa yo sé, dice que antes, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Y entonces, le dicen, eh, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y les dice, ya se los he dicho, o no habéis querido oír. O sea, ellos estaban cerrados a lo que les decía, dice, ¿por qué entonces lo quieren oír de nuevo? ¿Quieren acaso, aquí como que se puso pilas el ciego, ¿no? Dice, ¿acaso ustedes también quieren hacerse sus discípulos? Y pues imagínate, ¿no? Les pidieron un cohete. Y entonces le dijeron, tú eres, tú eres su discípulo. No tiene signo de interrogación, ¿verdad? Dice, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero no sabemos respecto a de dónde sea, ¿no? Y les dice el ciego, eh, pues esto es lo maravilloso, dice, esto es lo increíble. Dice, que ustedes no sepan de dónde es, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero sí, dice, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye, ¿no? Y es parte de lo que estábamos platicando con Alex hace rato, ahorita regresamos a ese punto. Era evidente, todos sabían que las obras, los milagros, todo lo que hacía Jesucristo, por eso se decía a él cada vez que lo cuestionaban por sanar en día de reposo, cada vez que lo amenazaban por sanar en día de reposo, él decía que él era el Mesías, ¿no? Y aquí lo vuelve a decir, algo que era básico para todos ellos era que Dios no oía a los pecadores, ¿no? Exacto. Y que el Señor Jesucristo venía haciendo milagro tras milagro tras milagro. Si hubiese en algún momento transgredido la ley o transgredido la palabra de Dios, diciéndose el Mesías sin haber sido el Mesías, pues obviamente no hubiera podido hacer los milagros que hizo. Y veíamos capítulos anteriores donde decían, cuando venga el Mesías, ¿acaso va a hacer milagros más grandes de los que hace este cuate? No, de los que hace este, porque hasta ahí se quedaban ellos, ¿no? De los que hace este. Entonces, el caso es que les aclara el ciego y entonces pues ellos obviamente en celo dicen, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego, que es lo que decíamos, muchos milagros que eran demasiado evidentes, que habían sido, como decía el Señor Jesucristo cuando le preguntan a los discípulos, gente que había sido predestinada para hacer este tipo de milagros, para que recibiesen este tipo de milagros, eran los más fuertes, los más evidentes, eran los que sanaba el Señor Jesucristo y los reflejaban en la Biblia precisamente para que se diese este testimonio que daba Dios sobre Jesucristo, ¿no? O que daban las gentes sobre Jesucristo, o que los profetas que habían profetizado sobre estos milagros que iba a hacer el Señor Jesucristo, estaban siendo evidenciados en ese momento, ¿no? Y entonces dice, o sea, nunca nadie había abierto los ojos a
un ciego de nacimiento. Y les dice el ciego, o sea, el ciego les está diciendo, ¿no? Pues, ¿quién ha oído que alguien sanase a algún ciego de nacimiento? El ciego ya no tenía esperanzas de que de alguna vez llegara a ver. Y entonces dice, si este no viniera, en el 33 dice, si este no viniera de Dios, no iba a poder hacer nada. Y entonces pues, ellos se enojan y dicen, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y entonces, pues lo expulsaron. Entonces vemos que está padre, hemos visto así prácticamente con lupa todo lo que llevamos de Juan y por lo mismo empezamos a hacer este estudio sobre el libro de Juan porque Juan tiene muchísimas cosas muy padres y una de ellas es esta, lo que veíamos de que nadie podría recibir el Espíritu Santo hasta que el Señor Jesucristo no fuese culminada su obra y luego en esta parte donde estamos viendo que el ciego por pura lógica, lo que yo les decía, la mayor de la parte de la gente que no tenía los estudios tan profundos como los que tuvo Pedro, perdón, como los que tuvo Pablo, o como los que tenían los fariseos, los sacerdotes o los escribas, todos ellos que esos mismos conocimientos les fungían o les accionaban como piedra de tropiezo, ¿no? Tener tanto conocimiento sobre las profecías, lo que ellos esperaban que se fuese a cumplir, y la parte que desconocían de cómo se iban cumpliendo las profecías en la vida del Señor Jesucristo. Y entonces, por situaciones muy elementales, la gente que era del vulgo, que era del pueblo, la gente que no tenía tanta educación religiosa, veía las acciones y sabía que ciertas acciones básicas como hacer milagros, si no venían autorizadas por Dios, pues no se iban a poder hacer, ¿no? Y entonces, con esa simple lógica, la mayoría de la gente, pues creía en el Señor Jesucristo como el Mesías, ¿no? La gente que alcanzaba a ser alcanzada, o que alcanzaba a ser salva, a través, o alcanzaba el don de la salvación, era porque pues había reconocido al Señor Jesucristo en su momento, ¿no? Sí, Nada más que en cada sanación que hacía el Señor, en cada milagro, iba preparando el camino para lo que tenía que hacer, ¿no? Y que todo esto, lo dice él claramente, no, todo lo que estoy haciendo estaba ya hecho estaba predestinado para por el que lo envió. ajá, por el que lo envió para darle honra y gloria, ¿no? Y para que ellos sepan quién era él, porque bien lo dicen, nadie hacía los milagros que él hacía. así es. Por muy magos y por muy reyes y muy hechiceros que había en ese tiempo, nadie hacía lo que Jesús hacía, ni levantar personas que no tenían piernas, ni dar vista, ni sanar enfermos. Pues yo me imagino a la mujer que estaba sangrando, alguna situación seria tenía, los endemoniados tampoco. Más adelante va a haber quien saque endemoniados, ¿no? Pero porque ya Cristo les deja ese poder, esa capacidad y les dice que lo hagan. Pero ahorita no hay nadie más que lo haga. Entonces es una señal clara de que Él era el Cristo, ¿no? El Mesías. Nada más, que viene muy claro en la palabra. Y Juan lo corrobora así. Nada más. Sí, sí, fíjate que ahorita que les estabas platicando, estoy yo pensando que, por ejemplo, la mujer que padecía de flujo, la Biblia te dice que todos iban a tocar sus mantos porque al tocarlo eran sanados, ¿no? Ujú. Y la mujer que toca su manto, como ya tenía 12 años con eso, el Señor Jesucristo pues lo hace evidente, ¿no? Lo hace Claro. resaltar ese tipo de milagros. No porque otros no les haya salvado su fe, como le dice a ella, pero en el caso de ella, pues era un buen testimonio, ¿no? Volvemos a lo mismo.
el Señor Jesucristo pues ya conocía la vida de todos, sabía qué casos podría ser más evidentes, ¿no? Para hacerlos resaltar. Ajá. Y, y realmente, la, el hecho de que todos ellos hayan sido predestinados y el hecho de que todos nosotros hayamos sido hechos predestinados, pues es un motivo de mucho gozo, ¿no? Claro, Porque en nosotros existen otros tipos de milagros en nuestras vidas, como lo que decíamos del comer todos los días, de tener comunicación todos los días, poder asistir a la iglesia libremente. No se da en todos los mundos, no se da el hecho de vivir en paz. Y pues lo sabemos perfectamente, ¿no? No todos gozan de esos privilegios. Y sin embargo somos parte de una... Dios está en control de todas las vidas de todo el mundo. Ujú. Entonces, no porque nosotros vivamos en esta situación de placer, se puede decir de comodidad, no deja de ser un milagro de Dios en las diferentes acciones, ¿no? Que tenemos, en las diferentes necesidades. Como decía Alejandro, ¿no? La situación de su jefe. Entonces, a cada quien en su momento, el Señor va trabajando en nuestras vidas de acuerdo a la necesidad que tenemos, ¿no? Y esto es muy padre, el hecho de saber que pues Él está en control y que pues todo depende de Él, es muy padre. ¿Algo más que quieran comentar? sí, algo más. Ah, bueno. Bueno, sí, Meli, sigue tú y luego otra vez Angie. Ok. Este, pues yo también aquí advierto algo, pues muy importante y que nos los comentaba hace una semana el pastor Eric sobre sobre la piedad. Ujú. No tenemos piedad. Creo que sí, efectivamente todos sabemos y está confirmado y no hay de otra porque somos imperfectos, todos somos pecadores, pero siempre estamos buenos así como como le decían, o sea, tú eres pecador y tú me vas a venir a enseñar. Entonces, aquí todavía para mí nos sigue resaltando esa parte que tenemos nosotros, que, o sea, como que no aceptamos, o por qué a él, o sea, por qué precisamente a él le diste la vista, ¿no? ¿Por qué si él era pecador, ¿no? O sea, seguimos siendo así como bien inquisidores, bien, a lo mejor egoístas, ¿no? O sea, ¿por qué a uno le va mejor que al otro? ¿Por qué a él, pues le quitaron su enfermedad, ¿no? O sea, ¿qué tenía él? Pero como se dice, obviamente Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, pues conocía en dónde iba a causar ese impacto, ¿no? Ese impacto de ser un milagro, pues evidentemente muy visible, muy notorio, para que todo el mundo se diera cuenta quién era, ¿no? Porque desgraciadamente, y como hemos leído, apenas llevamos 9 capítulos y es de cierta forma triste leer y releer que no creían que él era el Mesías, ¿no? Que era Ujú. enviado de Dios. Entonces él tenía realmente que dar a notar sus milagros, ¿no? Pero yo también le digo, retomo esa parte que digo, o sea, como nosotros siempre, digo, hablo de nosotros, o sea, de toda la sociedad, ¿no? A lo que me refiero siempre estar como diciendo, tú eres más pecador que yo, ¿no? Tú eres pecador, ¿tú quién eres, no? ¿Quién eres como para venir a decirme a mí, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿O quién eres para venirme a decir que él es el Mesías, ¿no? Si tú eres un pecador, ¿y por qué Dios a ti te sanó, ¿no? ¿Por qué Jesucristo a ti te sanó? Y realmente la otra parte es que, pues efectivamente,
O sea, nos recalcan y nos recalcan que la fe es bien importante, ¿no? O sea, que a lo mejor ellos han tenido una fe y yo creo que Dios pues la advierte, ¿no? O sea, ¿qué tanta fe puede tener una persona para decir, bueno, si cree así al 100% con los ojos cerrados, una persona que ciega que ni siquiera me está viendo, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que es algo que debemos como tomar muy en cuenta, ¿no? O sea, ese tipo de detalles persistentes en su palabra, ¿no? O sea, aprender a ser piadosos. O sea, yo creo que este capítulo nos deja muy recalcado, o sea, ¿por qué ser tan inquisidores con los demás? ¿Por qué no ser piadosos con la gente? ¿Por qué no creer en lo que, en el testimonio de otro? Y que nos viene a hablar de Jesucristo, ¿no? O sea, que no, porque a veces somos tan incrédulos, porque queremos ver mil milagros, ¿no? Para poder creer que realmente, pues Él es nuestro Salvador. Es lo único. Sí, yo creo que hablábamos de la madurez, ¿no? Para poder obedecer al Señor. Cuando tú tienes una vida de obediencia, lo haces muchas veces en forma automática. Ya sabes lo que Dios quiere en tu vida y que ames a tu prójimo, que lo procures, que busques por él, cosas así. Entonces, te lleva a una obediencia, yo creo que automática. Y pues sí vivimos mil milagros, nada más que no los reconocemos. Si no diarios, pues sí, como al mes o cosas así. Que es lo que yo decía, ¿no? Nos acostumbramos a estar, a ser la niña de sus ojos, ¿no? A que el Señor tenga cuidado de nosotros. Angélica, Yo nada más comentar que tengamos conciencia de que si nosotros estamos aquí reconociendo que Cristo es nuestro Señor, seamos conscientes que somos instrumento de Él. Tenemos que percibirnos que el Señor nos utiliza para un propósito. No estamos aquí de paso nada más. No estamos obedeciendo porque Él así nos está guiando por medio de su Espíritu. Y que todo lo que leemos, que nos nutra para entender que todo lo que el Señor hizo y está haciendo con nosotros tiene un propósito. Y mayor propósito que el que Él hizo por nosotros, que fue dar su vida, pues no hay manera de cómo pagarlo. Pero sí entender que nos está utilizando, porque tiene un propósito con nosotros, para con la gente, como decía alguna vez Eric, con nuestro ejemplo, con cómo nos portamos como, no solamente entre hermanos, sino con la gente. No somos, podemos decir, ay, somos mejores porque Cristo nos volvió y nos dio, pero ¿de dónde nos sacó el Señor? Entonces tenemos que tener conciencia y reconocer que Cristo nos salvó porque éramos eso, pecadores, y que toda la gente a la que va a tomar Él es por eso, porque son pecadores igual que nosotros, no son peores. A lo mejor nosotros fuimos peores que ellos. Entonces tenemos que darle precisamente con honra y gloria a Dios por habernos salvado y permitir que Él fluya en nosotros para poder realizar todo lo que Él quiere hacer con nosotros. Aunque sea, decía alguna vez alguien, yo nunca he podido hacer que una persona conozca de Cristo. Nada más una. Pues ese uno te vino a lo mejor, Cristo por medio tuyo hizo que esa persona sea ese uno, pero tú no sabes si ese uno va a conquistar miles. Entonces, nunca debemos demeritar lo que Dios nos permite hacer en este mundo. Debemos, al contrario, lo que Él permite, lo debemos magnificar, darle honra y gloria a Él todos los días. Siempre confiar en Él, que Él está haciendo lo propio con nosotros y nosotros recargarnos en su palabra, tomar de su palabra, leer
y entender, tratar de entender, a veces no somos tan sabios, ¿verdad? Pero tratar de entender que Él dio todo por nosotros y ahora nos toca hacer lo mismo, ¿no? Al principio de la clase hablábamos de cómo vamos creciendo en madurez, ¿no? Cómo se va viendo la madurez en nuestra forma de ser, nuestra forma de aprender y demás. Cada quien en su relación, el Señor te dice si vas a ser misionero, si vas a ir, no vas a ser misionero, pero vas a hacer un viaje misionero, si vas a ser maestro, si vas a ser, si vas a trabajar en tal o cual cosa. Eh, en alguna ocasión decíamos que cada quien debe de pedir el desarrollo, de lo que uno quiere ser con el Señor. Y una vez que el Señor te va mostrando, pues tú vas activando esa habilidad. En varones teníamos un curso donde hablábamos de que si nosotros creáramos discípulos, cada uno de nosotros, no recuerdo, creo que por el nivel 30 alcanzamos a cubrir toda la población mundial. O sea, si yo discipulo otros dos, y esos dos otros dos, y esos dos otros dos, y así, Ujú. se vuelve una exponencial. Y esa cifra exponencial, pues, creo que cuando se cumple esa acción 30 veces, se cubre a todo el mundo. Y el chiste era que lo que decía Alejandro, ¿no? Tenemos que ser proactivos con intención, y lo que decías tú, Angélica, con la intención, y lo que decía Nelly, con la intención de ser productivos, de ser obedientes y ser productivos, ¿no? En lo poco o en lo mucho, eso nos va a llevar a un buen resultado, el ser obedientes, el tener propósito. Ok, por último, todavía me da tiempo, 5 minutos. Ah, sí, Alex. Sí, es Cuéntale. que quería que más o menos comentaran. También otra cosa que podríamos observar dentro de los versículos que hemos leído o los milagros que ha hecho, si leemos un poquito, como dices, nos escudriñamos un poquito, todas esas personas, la del flujo, Saqueo, el paralítico, muchas de esas cosas que pasaron o sucedieron, Jesús, bueno, el Señor lo había hecho rodeado de gente. Si nos damos cuenta, estaba rodeado de gente, ¿sí? Sí, Hay que ver también la perspectiva de que a lo mejor nosotros podemos ser personas que no dejamos, ¿no? Esas personas sobrepasaron, o sea, ¿cómo diríamos? Saltaron esa multitud y llegaron al Señor, ¿sí? ah, ya. Tuvieron esa fe, ese ánimo, esa fuerza, digamos. No le podemos llamar fuerza de voluntad porque no existe, ¿no? Pero, digamos, tuvieron esa fe, digamos, para hacerlo, ¿no? Y muchas de las cosas, es que tu fe te ha salvado, la fe de ellos, por tu fe pasó esto, ¿no? Pero si vemos la muchedumbre o la gente o la multitud que está ahí, obviamente también es gente que conoce del Señor, ¿no? Entonces, posiblemente, no sé, yo lo veo así, de que podríamos ser nosotros obstáculo para ese tipo de gente, ¿no? Entonces, sí tenemos que pensar, pues, más allá, ¿no? Que a lo mejor nosotros podríamos ser eso, ¿no? Porque si vuelvo a lo mismo, leemos, estaba rodeado y de gente que lo conocía, de gente que le habían hablado, de gente que ya había escuchado, de gente que hacía lo que él decía, pero hubo gente, como dices, predestinada, que superó esa multitud. Entonces, cuando realmente que necesitamos algo, tenemos que ser de ese tipo de gente que sobrepase, ¿no? Que vayamos más allá, no nada más ir a asistir y hacer, no, 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 no. O sea, tenemos que ya dejar de ser ahora sí que cristianos de la secreta y lanzarnos, ¿no? Porque como dice la hermana, ¿no? Muchas veces nuestra misma carne nos hace, pues, criticar,
a las personas, o decir, ay, porque a él sí y a mí no, y eso nos obstaculiza a nosotros mismos. Y si lo juntamos, como dices, lo potencializas por X número de personas, pues ya se hace un buen. Y los volvemos a una iglesia donde no estamos ahí estancando la mayoría, ¿no? Entonces, En lugar de ser multiplicadores, somos exacto, divisores. estamos diciendo más. Nos volvemos lodo para los demás hermanos, para su avance. Sí, ¿no? Dice la Biblia, ¿no? El reino de los cielos sufre violencia y los valientes la arrebatan. Sí. Pues ya dejemos de Eh, ser muy inútiles y, como dice ahí, Siervos inútiles somos, que lo que hacemos, que lo que tenemos que hacer, eso hacemos. Y bueno, el punto es ese, ¿no? O sea, sí, tienes razón también, a veces el ser proactivos, pues hace que sobresalgamos, porque mucha gente se queda toda su vida haciendo planes. Entonces, es lo mismo que la parábola de los talentos: al que más conoce, al que más sabe, al que más se le da, pues más se le va a exigir, y al que menos, pues o más se le va a dar, y al que menos, pues por algo se le da menos, ¿no? Porque no puede con poco, pues no va a poder con lo mucho. Entonces, el Señor Jesucristo le dice: ¿crees en el Mesías? ¿Crees en el Hijo de Dios? Y le dice el ciego: pues no sé, Señor, para creer en él. Y dice: pues con este que estás hablando, él es, ¿no? Yo soy el Mesías. Claro que ya le había reconocido, ya le había dicho que él era el que le había sanado, seguramente. Y dice el Señor Jesucristo: he venido para el juicio, darle juicio al mundo, porque les decía cuando les daba las parábolas, ¿no? Que para que los que ven no vean y los que oyen no escuchen. Y entonces, por eso les hablaba en parábolas. Y en este caso, ante la evidencia, vuelve a lo mismo, ¿no? Dice: yo vengo para que en mí vean a un hombre que aparentemente no podría ser el Mesías, y no puedan ver y no puedan creer. Y aquellos que son pues más humildes, aquellos que padecían, aquellos que tenían pecados, como lo vimos con la mujer adúltera, en el momento en que son, tienen ese trato directo con el Señor Jesucristo, inmediatamente tienen una transformación en sus vidas, ¿no? Sin necesidad de entrar en tanto misticismo, en tantas profecías y demás. Ellos creían que el Señor Jesucristo era el Mesías, simplemente por lo que decía el ciego, por las obras tan simples, bueno, tan espectaculares que hacía, pero a la vez sabiendo una razón muy simple, que solamente podían ser hechas bajo la tutela, bajo la autoridad de Dios, ¿no? Entonces, les dice por último a los escribas, ¿no? Y a los fariseos les dice: si ustedes no estuvieran vanagloriándose de que conocen la palabra y de que saben y que pues ustedes son muy conocedores, pues no tendrían tanto pecado, pero como se vanaglorían de algo que no saben, pues ustedes están cayendo en pecado, ¿no? Van a recibir su justa paga. Y es en parte lo que decíamos todos nosotros. Todos nosotros estamos conscientes de que debemos estar en obediencia. Todos nosotros estamos conscientes de que el Señor nos llama también a accionar, y todos nosotros recibimos cierto conocimiento y ciertos dones para llevar un discipulado en otras personas, y para que ellos puedan crecer y puedan aprender a deleitarse y aprender de la Biblia, así como nosotros llevamos mucho tiempo en estos estudios. Yo creo que es muy fácil que pongamos en práctica ese tiempo y que podamos accionar, ¿no? Entonces se los dejo de tarea, cada quien con su relación, cada quien sabe lo que hace, y yo creo que fue una clase pues muy constructiva, porque pues sacamos varias cosas que pudimos gozarnos otra vez, que pudimos deleitarnos otra vez en la palabra del Señor. ¿Ok? Este,
Ale, pues ya que estás aquí, honranos con la despedida, manito. Ora, por favor, para despedirnos. Vamos a orar.